Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. En este video vamos con la reseña completa de este modelo que destaca a primera vista por su diseño, por su generoso tamaño. Obviamente se va a dar a notar al portarlo en nuestras muñecas, pero además de eso, ¿qué tal el resultado? ¿Cuánto mide? ¿Qué complicaciones son las que contiene? Pues vamos a verlo. Este reloj es el TB8204Q de la serie Elemental versión calendario de la marca Sarbomba. En el video previo que fue al unboxing, el cual se los dejaré aquí en la tarjeta, les platicaba que esta marca es relativamente joven, creada en el 2017, que su nombre está inspirado en la famosa bomba de hidrógeno soviética, por lo cual ellos valoran su poder y precisión. Ya tiene presencia en varios países alrededor del mundo, y algo que destaca es que uno de sus embajadores es el exfutbolista mexicano Rafael Márquez. Ahora vamos con algunas especificaciones del reloj. Si vamos de arriba hacia abajo en las medidas de su caja, será de 50.5 milímetros, de izquierda a derecha de los 43 milímetros, un grosor bastante notable de los 15.5 milímetros. Tendremos un espacio entre asas para sustituir su correa de los 26 milímetros. Estas también las venden en su página. Tendremos un peso que también es notable de los 131 gramos. De ahí un cristal mineral de zafiro para reducir el riesgo a arañazos o a rayaduras. Una resistencia al agua bastante aceptable para el día a día de los 50 metros, lo que son 5 bar. Y si elegimos este modelo, el precio será de $219.99 estadounidenses. Para los interesados que deseen ordenar este reloj, háganlo a través del enlace de compra que dejaré en la descripción. Si además colocan al final este código, les añadirá un 10% de descuento adicional. Ahora pasemos a hablar de la correa, la cual está fabricada completamente en silicona en color negro, por eso va a destacar sobre el color de la caja en acero y de este broche, el cual también está fabricado en acero inoxidable. Tenemos un efecto como de cepillado y el nombre grabado, ahí está, por acá no tenemos nada. En cuanto a la forma, les diré que no es una correa delgada. Esto obviamente para mantenerse con la imagen de la misma caja, si es algo gruesa, muy resistente, pero no por eso es incómoda. De hecho ya al portarla durante algunos días les diré que es bastante cómoda, incluso en una muñeca delgada como es la mía, porque tenemos suficientes hoyuelos para ajustarla. Además de que pegado a la caja tendremos esta especie de espacios, o podemos decir como ventilas, lo que también ayuda a la transpiración, ya que sea más cómoda portarla durante la mayoría del tiempo. Algo que me agrada en cuanto a su diseño, que es algo ergonómico, porque no se cierra, hasta aquí es a donde llega, porque podemos ver la forma de la caja. Además de que los perros no son visibles, incluso creo que no los tiene, simplemente se sujeta mediante estos tornillos, los cuales también sujetan la tapa metálica. Tendremos dos sujetadores móviles, uno móvil y el otro semifijo, aquí está, y pueden ver ya por el lado posterior el nombre grabado. Ahora pasemos a ver su caja, la cual está fabricada completamente en acero inoxidable. Ellos la han remarcado a nivel quirúrgico, ya que está brindando una mayor resistencia a altas temperaturas y a la corrosión. De hecho, vamos a observar una muy buena manufactura. No vamos a encontrar errores, como pueden ser rebabas o excesos, tanto en caja como en la correa. Todo está muy bien fabricado, se siente muy resistente, muy macizo. El peso, obviamente, ya hablamos de él en las especificaciones, al igual que el grosor, porque es una caja generosa. Ya está por demás estarlo indicando. Vamos a ver sus pulsadores, también bastante amplios. Y sobre todo la corona va a resaltar muchísimo sobre este color acero, porque vamos a encontrar el logotipo tallado o aquí grabado. Vean, siempre es un buen detalle que me agrada mucho en cuanto a los relojes, que la coloquen en este lado, y además va a resaltar este color bronce en donde tendremos un grabado para poder manipular nuestra corona y poder ajustar la hora. Por lo demás les diré que los pulsadores reaccionan bastante bien, no es necesario pulsarlos con demasiada fuerza para que empiece a trabajar una de sus complicaciones como es el cronógrafo. Simplemente un ejemplo, presiono y empieza a trabajar el segundero, lo vuelvo a presionar digamos no con tanta presión y con el de abajo lo enviaré nuevamente a cero. Reaccionan bien y bueno, al momento también la función lo hace de manera correcta. Ya de aquí hay que mencionarles el efecto de cepillado que nos va a brindar el bisel en la parte frontal, junto con los ligeros brillos que brinda en su lateral. Aquí si lo empiezo a girar ya se habrán dado cuenta que genera ciertos brillos o reflejos en la parte pulida, combinada con este cepillado, lo cual hace ver o dar un efecto muy muy bonito y se hace notar, por lo que ellos quieren remarcar, que no han escatimado en gastos para la fabricación de cada uno de sus piezas. En el lado izquierdo no tendremos nada liso, simplemente esta especie de bordes que le hacen dar un efecto como de un engrane, que le da un efecto tanto formal, informal o de incluso estilo cyberpunk. Por ahí algunos mencionarán, sí, que este estilo de caja, de igual de carátula, va muy apegado a este reloj mencionado o de esta marca de ultralujo como es Richard Mille. Y sí, no vamos a engañar a nadie, es un reloj que se asemeja muchísimo. Probablemente cada quien le va a marcar cierto estilo y además cierto valor o precio a las piezas dependiendo los procesos de fabricación. De ahí que más vamos a notar que su forma es ligeramente aerodinámica o digamos
ergonómica para otros, porque tenemos esta curvatura. Algo a resaltar es que, no sé si sea bueno o malo, yo diría que va a afectar es que el cristal se encuentra por fuera de la caja del bisel e incluso cualquier contacto del cristal va a ser directamente al impacto. Tal vez algo bueno sería que esté ligeramente por debajo de la caja, pero bueno, yo no entro tanto en eso, ya es cuestión del diseño y el estilo. Si vamos a su parte posterior, vamos a observar ya la caja que cubre completamente la caja, sujeta por estos 4 tornillos, tanto correa como tapa, ese efecto de cepillado arenado. Tendremos el nombre de la marca grabado, al igual aquí, SAR Bomba, por debajo que todo es de acero inoxidable. La resistencia al agua de 50 metros, que mencionábamos, es perfecto para el uso del día a día, para actividades bajo el agua de manera casual, lavar las manos, el lavado de auto, si nos sorprende la lluvia, incluso alguna inmersión en la alberca, tanto que no sea profesional, simplemente recreativo. Por debajo que la maquinaria tiene un movimiento de cuarzo, tiene un movimiento de cuarzo japonés, la cual fue desarrollada por Seiko, y además que el cristal es de zafiro. Por debajo nuevamente el grabado del modelo TB8204Q. Ahora pasemos a ver su carátula, en la cual vamos a observar mucho trabajo. A esto me refiero a todos los detalles que vamos a encontrar cada vez que la observemos, comenzando por el bisel o en su lateral, que es esta pequeña numeración arábiga que va de 5 en 5 por detrás de los índices, que son triángulos, los cuales de hecho mantienen lumen y ya lo veremos en un momento para la iluminación nocturna. Por delante de ellos tendremos ya numeración arábiga más grande para el conteo de las horas, y más adelante tendremos los 3 subdiales remarcados con algunos vivos en rojo y amarillo para hacer el conteo primero en el superior horario de las 12 para los minutos. El de las 9 será para el paso de las horas, que puede ser hasta 12. Podemos cronometrar hasta 12 horas. Esto no lo había visto. No sé si ustedes ya lo habían visto en algún otro modelo. Pónganlo ahí en comentarios. Y por debajo el segundero normal, que es el que pertenece a la hora que estamos viendo actualmente. En el punto de las 4 y las 5 tendremos el detalle del calendario dentro de este recuadro en color amarillo. Tampoco es tan excesivo, pero sí se alcanza a visualizar, además que siempre cae bien tener esta complicación. Aunque les diré que no es automático, tendremos que estarlo actualizando para si el mes tiene 30 o 31 días, al igual cada año bisiesto. Por lo demás tenemos ya algo importante que son las manecillas, tanto de minutos como de horas. No son tan gruesas, algo que seguramente le hubiera ayudado más. No se pierde la lectura de la hora, pero por estos 2 puntos en blanco que tiene el lumen, yo siento que, no sé ustedes, díganme, una manecilla un poco más gruesa, más robusta, hubiera entrado mejor, pero no es queja para nada. Se alcanza a visualizar en qué hora estamos actualmente. Estas en color negro, huecas, simplemente en la punta con estos vivos en blanco. El segundero que veíamos hace un momento en color amarillo, el cual da función al cronógrafo, que nos sirve para cronometrar actividades del día a día, ya sea deportivas o bueno, lo que ustedes gusten. Lo iniciamos. Si en algún momento queremos saber cuánto tiempo ha transcurrido, pues volvemos a presionar y digamos aquí, si lo detenemos aquí será alrededor de 15 segundos. Más adelante pues tendremos el conteo. Posteriormente de que haga de toda una vuelta, pues aquí avanzará 1 minuto. Y en el lado izquierdo lo hará cada hora, cada que esté de una vuelta completa. Presiono, se detiene y con este reinicio a 0. Este no tiene pausa, simplemente reinicia a 0 con un brinco. Ahí está. Otro a destacar es que tendremos el pequeño logotipo en el horario de las 3, al igual que el nombre por debajo en color blanco, SAR Bomba. No quiero que dejen pasar que se nota como un efecto de plantilla que está sosteniendo toda la numeración y parte de la carátula. Seguramente si la retiramos traerá todo eso. Y que se sostiene como un efecto de tornillos. Aquí está. Sí, espero se alcance a ver aquí uno, otro de este lado, otro aquí. Que seguramente se coloca por encima y le da un efecto más mecánico o de mecanismo a nuestro reloj. Aquí les comento que esta fue la versión y modelo que más me agradó en cuanto a combinación. Siento va más con mi estilo. Si ustedes desean algo diferente, alguna otra opción, pues tendrán algo diferente como lo que está apareciendo aquí. Además de que pueden revisar más modelos e incluso realizar su compra como les mencionaba con el enlace que dejaré en la descripción del video. Para hacer el ajuste de hora y fecha no hay más que retirar la corona. En el primer clic será simplemente para la fecha. Ahí está. El segundero no se detiene, pero si empiezo a manipular, la corona empieza a caminar o a avanzar los días. Aquí lo podemos observar. Momento necesario, nos detenemos y cerraríamos para continuar el trabajo de la maquinaria. Si lo que queremos es también la hora, vuelvo a hacer el siguiente clic y el segundero se detiene. Aquí ya puedo manipular horas y minutos. Hacemos el giro en el momento necesario, siempre en el sentido horario. Nunca se recomienda en contra, además de no hacer el ajuste entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana o 3 prácticamente. Entonces háganlo en ese horario. Si en el momento ya lo ajustamos, simplemente para continuar la marcha, presionamos la corona al fondo, clic y listo, empieza el segundero a trabajar. Nuestro reloj no va a contar con alguna iluminación mediante LED, entonces ¿qué va a pasar si retiramos la iluminación?
que aún podremos hacer la lectura de la hora ya que tendremos lumen en índices, en la manecilla de minutos y horas, además en el pequeño logotipo de las 3 como un bonito detalle. Ahora lo coloco donde lo vamos a aportar, que es en cada una de nuestras muñecas. Aquí para que lo tengan como referencia, la mía tiene una medida de 16.5 centímetros, es una muñeca delgada, para que vean que sí se va a notar, es un reloj que incluso se va a sentir su presencia, yo lo he notado durante estos días, pero eso sí, claro, no es para nada incómodo, se siente bien la correa, siento que calza bien a pesar de no ser una muñeca tan gruesa, pero me va a permitir el movimiento de la mano, se observa muy bien para cualquier tipo de vestimenta formal o informal, eventos ya sea interiores o al aire libre, también incluso hasta deportivos, se observa bastante bien. Da muchísimo estilo a quien lo use y se van a dar cuenta que es una pieza que a donde vayan va a llamar la atención. Bueno, a partir de este momento espero sus comentarios, qué les pareció el reloj, el video, les agrada, los que ya tienen este modelo, qué opinan o ya conocían esta marca, déjenmelo en comentarios, ahí es un excelente foro para expresar su opinión, si no están suscritos háganlo en cualquiera de los apartados Ser Rápido es gratis, y si llegaron al final les agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.